Bueno, pues nos llegaron muchas dudas de nuestro auditorio la semana pasada sobre los ahorros en las Afores. La gente no sabía qué hacer, qué no hacer. Es por eso que nos acompaña nuevamente aquí en el estudio Ricardo Velázquez, director general de Asesores Patrimoniales. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días. Y bien lo decías, hay muchos temas para platicar acerca de las Afores, pero nuestro público es quien manda, los mayores de 45. Platícanos acerca de todo esto. Ellos se rigen bajo la ley del 73. Sí, es correcto. Mira, la gente que cotizó antes de 1997 normalmente tienen 44, 45 años. Ellos tienen derecho a una pensión basada no en el ahorro, sino en una estrategia, ¿no? Básicamente contemplamos tiempo trabajado expresado en semanas y su salario al final de la vida laboral. Lo normal es que al final de su vida laboral, la mayoría de las personas, pues el salario tiende a cero o el mínimo. Y por eso es que el 80% de las pensiones equivalen al salario mínimo si es que tienes derecho. Entonces hay que hacer estrategias, ¿no? A ver, si no haces una estrategia hoy en día con lo que has ahorrado, tienes 45, pero ya cuando te vas a jubilar, ¿cuánto más o menos te estaría tocando? O sea, para entender la diferencia entre sin estrategia y con estrategia. Ok, recordar que te pensionas no con la Afore. La Afore es para la gente más joven de la ley 97. Finalmente se junta el dinero en la Afore, pero no te lo van a dar si te pensionas por la ley 73. La mayor parte de los recursos se los queda el IMSS para fondear tu pensión porque está constituido justo por las aportaciones correspondientes al seguro. Entonces, pues hay que sacar un promedio de tu salario al final de tu vida laboral y eso va a ser la base del cálculo. Entonces, la estrategia consiste justo en incrementar ese salario al final de la vida laboral. Si no tienes oportunidad de que una empresa te dé de alta con un salario pues alto, lo puedes hacer por cuenta propia, pero cuesta dinero, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy ganando, no sé, 8,000 pesos mensuales. Con base en esos 8,000 pesos mensuales, ¿cuánto me estarían dando a mí en mi retiro? Seguramente el salario mínimo. Sí, seguramente el salario mínimo. Mira, el salario que mencionas, 8,000 pesos, es la base del cálculo, pero depende del número de semanas que hayas cotizado. Se requiere mínimo 500, pero entre más semanas, pues te toca más. Con 8,000 pesos, la realidad es que te va a tocar el salario mínimo, que hoy está en 6,600 pesos, ¿no? Y que es importante mencionar. Cuando tú buscas el retiro, tienes que buscar tener la misma vida, ¿no? Económicamente hablando. Oye, preguntan qué pasa con la cesantía y la vejez. Dicen unos que ¿por qué la quitan? ¿Por qué se las robaron? Dicen. Bueno, no les han robado. Existen dos tipos de pensiones. Una pensión se llama cesantía, cuando te pensionas a los 60 años. Puedes esperarte a los 65, obtienes una pensión de vejez que es más alta. No conviene, creo que siempre conviene pensionarte a los 60. Si bien te toca más a los 65, pues dejas de cobrar esos 5 años. Importante es recalcar que para este ejemplo de 8,000, así ganaras 20 o 30, tu pensión puede ser el mínimo si tienes muy poquitas semanas. Entonces, cotizar a lo largo de tu vida laboral es importante. Aunque te hayas independizado, aunque tengas tu negocio propio, lo importante es seguir cotizando al IMSS porque esa suma de semanas te va a dar una ventaja al momento de pensionarte. Dice AJ Rojo, yo coticé 46 semanas en 1977. Por lógica debería de estar en la ley 73. ¿Esto de entrada es cierto? Es correcto, sí, solo que se requieren mínimo 500 semanas. Te va a garantizar un salario equivalente al mínimo con independencia de tu salario. Y si tiene 46, le faltan 954, le faltan 9 años y medio. Y podría hacerlo si cotiza 9 años y medio, depende de la edad que tenga, ¿no? Ok. Dice la ley del 73 porque entró en vigor a partir de julio del 77. ¿Que dónde puede ver esa corrección? Entró a partir de 1973 y es para los que cotizaron antes del 1 de julio de 97. Con su puro número de seguridad social se puede dar cuenta, con que tenga las aportaciones. Hay información pública en el IMSS que puede bajar el número de semanas cotizadas y si tiene algún trabajo registrado antes de julio de 97, corresponde a la ley 73. Hay algunos que tienen no la duda, sino quieren hacer corrección porque dicen ellos que son todavía de la ley del 73, pero por las diferencias de meses de la publicación de la ley, etcétera, como que quedaron en la rayita. Dicen que si lo pueden hacer ellos la corrección, porque ellos aseguran que empezaron a cotizar en la parte en la cual todavía entraban en esa ley. Sí, mira, si tú trabajaste en un empleo y cobraste
antes del 1 de julio de 97, perteneces a la ley 73. Mucha gente tiene un número correspondiente a años anteriores de 97, pero es un seguro facultativo que dan normalmente las universidades o incluso las preparatorias, pero no tienes cotizaciones, no hay aportaciones, no tuviste un sueldo y no perteneces a esa ley. Entonces, con independencia de la edad, si no cotizaste antes de julio de 97, no tienes derecho a la ley 73 y el sistema es totalmente diferente. A través de la Afore tendrás que hacer un ahorro. Ahora, nos decías, hay que hacer estrategias para la gente que está cotizando con la ley del 73 para que tenga una mejor pensión ya cuando se jubile. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, hay muchas cosas. La gente que se está jubilando en estos momentos normalmente pues nació en los 50, 60, empezó a cotizar en el 70, 80, 9 equipos de cómputos. Hay que checar que tengan todas las semanas contabilizadas, eso es importante, que lo revisen hoy, no hasta que tengan 60 años. Claro. Hay que checar también que no tengan homonimia o duplicidad, porque era normal que muchas personas compartieran el mismo número. La clave era el RFC, ni siquiera había homoclave, se entró en 94. Y entre otras cosas, y aparte, pues hay que seguir cotizando. La suma de semanas es importante. Si bien 500 es el mínimo, con 500 te toca una pensión muy pequeña. Hay que tener más semanas cotizadas. Hay unos que también nos están preguntando, ya hemos tocado este tema, pero sí me parece bien importante mencionarlo otra vez. Hay quienes retiraron en esta temporada de emergencia de sus fondos de retiro, de sus afores, de su fondo para el retiro básicamente, y están preguntando ellos cómo pueden checar las semanas y cómo pueden recuperar las semanas que perdieron con el dinero que quitaron. Claro, es importante aclararlo. Cuando eres de la ley 97, los jóvenes, pues no hay tanta afectación de que tomes el recurso. Pero sí, los que son de la ley anterior les más semanas. Si quedamos que las semanas son importantes, entre más mejor. Pedir ayuda de desempleo, pues no está mal si requieres el recurso, pero hay que reponerlo porque eso puede hacer que tu pensión baje 10, 20 o hasta 30%. Entonces, el mecanismo para reingresarlo es acudir a la Afore y básicamente regresas el mismo recurso que te prestaron más los intereses que dejó durante el periodo. Eso es importante hacerlo antes de pensionarte, o incluso hay que evaluar qué tan conveniente es regresarlo, depende de cuánto vaya a subir tu Afore. Es importante que se asesoren. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, temas muy, muy importantes. Y síganos mandando sus dudas, qué temas les importan en este tema de el Afore, que son, bueno, un sinfín. Pero por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente. Que tengan gracias, hasta luego.